Buenas tardes, amadas amigas y hermanas. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, Una mujer sabia, principios para vivir como Dios lo diseñó, de la autora Wendy Bello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te rogamos, Señor, que tú seas nuestra guía, que tú continúes enseñándonos cómo ser unas mujeres sabias, sabiendo que solamente por el poder de tu Santo Espíritu podemos llegar a ser transformadas y realmente ser las mujeres que tú quieres que seamos. Te damos gracias por todo lo que has permitido en nuestras vidas, el cambio que tú has producido en nuestras vidas, y te rogamos que tú sigas obrando con tu poder, con tu amor, con tu compasión, con tu misericordia en mujeres que simplemente por sí solas no podemos, solo contigo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el siguiente capítulo se llama Cuestión de inversión. Y el versículo es: la mujer bondadosa se gana el respeto. Proverbios 11:16. Crecí en un hogar donde era muy común recibir visitas. Muchas veces, cuando se acercaba la hora del almuerzo, mi abuela me decía: Wendy, asómate al pasillo y dime cuántas personas hay en la sala, porque seguro las tendremos para almorzar. Recibíamos muchas visitas porque teníamos un pastor evangelista en casa, de ahí que tantas veces hubieran más comensales. Esto sucedía en un país donde las familias vivían con tarjeta de racionamiento. Los alimentos escaseaban y las mujeres casi tenían que hacer magia en la cocina. Si recuerdan, ella nació en Cuba. Pero para mis abuelos, compartir lo que tuvieran con otros era de un valor intrínseco. De hecho, una de las frases favoritas de mi abuelo era: no te preocupes, que cuando yo doy un plato, el Señor me devuelve un caldero. Créeme que así era. Nunca faltó alimento en la casa. Lo vi y lo aprendí. Ahora trato de que mis hijos aprendan el valor de compartir y ser generosos. El libro de Proverbios está lleno de exhortaciones a compartir con otros de lo que Dios nos da, a bendecir a quienes tengan menos, es decir, a ser bondadosos. La economía del cielo. Como ya he dicho en otras ocasiones, los números no figuran en mi lista de cosas favoritas. La matemática para mí se reduce a una necesidad básica. ¿Y qué hacer con los logaritmos, las integrales que me dieron en la escuela? Todavía ni lo sé. En fin, no vamos a hablar de números en el sentido estricto de la palabra, pero al igual que tú, vivo en este planeta donde todos formamos parte de un sistema económico, y para manejar nuestras familias tenemos que pensar en la economía, nos guste o no. ¿Sabías que Jesús habló del dinero mucho más que de ninguna otra cosa? Ese tema ocupó más tiempo de sus sermones y conversaciones que la oración, el servicio a Dios o cualquier otro tema. Y no me asombra. ¿Por qué? Porque sabía cuán importante es para nosotros, los seres humanos, cuánto valor le damos, cuánto tiempo le dedicamos y cómo nos quita el sueño y la alegría de vivir en muchas ocasiones. Sin embargo, la economía del cielo es muy diferente a la nuestra. Los principios de Dios en cuanto al dinero descansan sobre la idea de la bondad. Veamos. Proverbios 19:17. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Resulta que cuando damos a los necesitados para Dios, es como si estuviéramos prestándole a Él, que es el dueño de todo. Es verdad que la economía de Dios es completamente diferente a la nuestra. Para los hijos de Dios, compartir con los demás no es una opción, tiene que caracterizarnos. Es triste que el mundo en que vivimos se distinga por lo contrario, el egoísmo. Donde quiera el mensaje es: preocúpate por ti mismo, asegura tu futuro. No des de lo que tienes porque te quedarás sin nada. Esta economía no está como para regalar, y así por el estilo. Entonces, ¿qué hace una mujer sabia en cuanto a su economía y la generosidad? Creo que tenemos que considerar otro versículo de Proverbios 31. Extiende su mano al pobre y alarga su mano al necesitado. Versículo 19. Una mujer sabia entiende que en la economía de Dios compartir en realidad no es dividir, sino multiplicar. Ya hemos hablado de deudas, de tarjetas de crédito, así que está claro que no estoy alegando tirar la casa por la ventana.
Estoy hablando de ser bendición para otros, de extender la mano cuando vemos que hay necesidad, de abrir las puertas de nuestro hogar. En otras palabras, ser generosas. Por cierto, no es necesario tener una mansión ni servicios 5 estrellas para recibir visitas. Basta con un hogar dispuesto a compartir con otros lo que Dios les ha dado. Sí, una casa limpia, una comida caliente, hecha con mucho gusto y amor. Vienen a mi mente las palabras de Pablo en su carta a los cristianos de Roma. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Somos administradores de lo que Dios nos da, no dueñas. Por lo tanto, la idea es que lo compartamos, lo invirtamos en su obra, que lo distribuyamos y lo usemos, no que lo acaparemos. En los Estados Unidos tenemos la enfermedad de consumismo y el derroche. ¿Cuánto más podríamos contribuir a aliviar a otros si consideráramos que al hacerlo estamos prestando a Dios? Todos tenemos recursos, no hay que ser millonario. Y quiero aclarar algo, no lo hagamos pensando que podemos comprar a Dios porque si yo doy, Él me dará a mí. Si esa es la motivación, no entendimos el mensaje. La idea es dar alegría dar con alegría y generosidad de lo que ya Dios puso en nuestras manos, porque para eso lo hizo y le agrada que así lo hagamos. Dios ama al dador alegre. Estuve buscando algunos otros versículos para complementar esta lectura, porque sin lugar a dudas que este es un tema que esta mañana en el sermón precisamente el pastor hablaba de cuáles son uno de los requisitos de los apóstoles, de los obispos o de los ancianos, y uno de ellos es que sea hospedador. Y sin lugar a dudas que en ocasiones no es fácil, pero debemos ser hospedadores. Entonces vamos a ver otros versículos que tienen que ver con todo este tema que está hablando la autora, como Proverbios 11:25. Voy a leer cada uno de ellos y charlamos sobre ellos. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Segunda Corintios 9:11. Esto, no, 9:11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pero precisamente en este versículo que está tomado, solamente ese versículo, me quiero devolver y decir de qué está hablando Pablo. Esta es la carta a los Corintios y el capítulo 8, el gran título es La ofrenda para los santos. En el capítulo 9 continúa hablando sobre lo mismo y habla de ciertos de la iglesia de Macedonia que fueron muy buenos en el sentido de dar. Entonces, mire lo que él dice. A partir del versículo 6 del capítulo 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y aquí hay un punto importante que llega y dice, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente y que abundéis en buena obra. Es decir, Dios no está en este momento diciendo, ahora eso sí, yo lo voy a multiplicar por ciento, por mil, como esta mañana estaba hablando el pastor de las falsas religiones o los falsos maestros que ofrecen o que dicen
que siembre aquí $100 y se los voy a convertir en 1000. Aquí dice que tengamos lo suficiente. Pablo es uno de los ejemplos en que él decía que él sabía vivir como pobre, como rico, como siempre ha tenido lo suficiente, no necesita absolutamente nada más. Cuando él estaba en la prisión, ¿se imaginan? Después de que él había sido un romano, en donde era considerado una persona importante, no tenía ninguna necesidad, y terminar en las prisiones a donde estuvo. Y él siempre gozoso, no tenía problema porque él tenía lo suficiente, siempre. En Cristo tenemos lo suficiente. Entonces, en ocasiones nosotros acá pensamos que no tenemos lo suficiente y empezamos a acumular. Ahora voy a ir en un ratico al cuento de mi vida personal. Una mujer sabia entiende que que en la economía de Dios, compartir en realidad no es dividir, sino multiplicar. Vienen a mi mente las palabras de Pablo de su carta a los cristianos: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. De lo que estaba yo hablando. Somos administradores de lo que Dios nos da, no dueñas. Por lo tanto, la idea es que lo compartamos, lo invirtamos en su obra, que lo distribuyamos y lo usemos. He aprendido y corroborado que las personas más felices son aquellas que dan a otros, que se invierten en los demás. Y no se trata solo de los recursos financieros, tenemos mucho más para compartir que el dinero y las cosas materiales. Hace unos días pensaba, y esta idea se quedó fija en mi mente: la vida cristiana no es una vida de ahorro, sino de inversión. Léelo de nuevo. La vida cristiana no es una vida de ahorro, sino de inversión. Pareciera contradictorio a todo lo que hemos venido hablando, pero no lo es. Si analizamos la vida de Jesús, nos damos cuenta de que tuvo un círculo estrecho de amigos, los que ahora conocemos como apóstoles. Jesús escogió a estos 12 hombres y pasó con ellos los 3 años cruciales de su ministerio. Día y noche les enseñaba, los exhortaba, los desafiaba. Él sabía que estos hombres tendrían sobre sus hombros la gran tarea de iniciar la mayor revolución de la historia, un movimiento que transformaría el mundo. Tenía que prepararlos. Se invirtió a sí mismo en ellos. Todo el que sabe, aunque sea lo básico de finanzas, entiende que si el capital no se invierte, se devalúa y no crece. Cuando el capital de Cristo llega a nuestra vida, tenemos que hacer justamente eso: invertirlo para que aumente su valor y crezca. ¿Cómo? En otras personas. Esa es la gran comisión. Una mujer sabia se invierte en otros. No todos tenemos el don de evangelistas que nos menciona Efesios 4, pero sí podemos compartir de muchas maneras lo que tenemos. Y me quiero detener acá porque quiero hablar precisamente. Hoy dimos nuestro anuncio de que mi esposo se está retirando del ministerio el día 30 de noviembre. Entonces le vienen a uno varios pensamientos a la cabeza. Por ejemplo, cuando nosotros vinimos de Colombia, como ustedes saben, en un avión usted no puede traer sino 2 maletas por persona. Nosotros veníamos 5, pero nuestro hijo Juan David se quedó en Miami con un amigo. Entonces ya no veníamos sino 4, o sea que llegamos con 8 maletas. Con 8 maletas para venir a vivir en Estados Unidos. Nosotros no, cuando estábamos el día anterior en nuestra casa, llegaron algunas visitas, entre ellas una sobrina de Héctor. Como a las que me conocen saben que me gustan los platos, me encantan. A mí me gusta tener vajillas de diferentes colores y pongo unas para una temporada, etcétera, etcétera. Entonces allá en Colombia tenía lo mismo, porque la casa la habíamos usado en muchas ocasiones para recibir a las personas de la iglesia o simplemente invitados. O yo era la que hacía las reuniones de mi familia o de la familia Rivas en ocasiones allá en el pueblo de Tenjo. Entonces,
llegó mi sobrina y yo le dije, mira, tengo esta vajilla que es especial. Es muy especial y yo no la saco sino para cosas especiales, eventos especiales, pero quiero que tú te la lleves. ¿Cómo me quedaré que entonces, ahorita que fuimos a lo de a viajar por 5 semanas a Colombia, entonces la primera semana, el domingo, nos encontramos con toda la familia Rivas. Nosotros estábamos en lo de la situación de mi hermana que estaba grave, pero de todas formas fuimos a Bogotá y estuvimos en la casa de María Alejandra, es la sobrina de Héctor. ¿Cómo me quedaré que cuando ella va a servir, entonces me dice, Connie, aquí están tus platos? Yo, ay, ya son los tuyos, ya te dije hace mucho tiempo que son tuyos, hace 20 años te los di. Me dijo, pero los he cuidado y los utilizo para ocasiones especiales, o sea que hoy vamos a comer en los platos. Entonces, estaba pensando en que en todo este tiempo, precisamente lo que habla la autora de cómo uno acumula, nosotros primero vivimos en una casa donde éramos 4 alcobas, 2600 pies cuadrados, y pues allá fue donde vivimos eh, 12 años con nuestros hijos, con los 3 hijos. Entonces en esta casa alguno de ustedes la disfrutó, la disfrutaron la familia de Héctor cuando vinieron al matrimonio de mi hijo Juan David, y la disfrutó mi familia y amigos y visitantes. Bueno, definitivamente era la casa para hacer grandes reuniones. La familia de mi nuera, de Julie, también estuvo cuando ellos estuvieron viviendo en nuestra casa, si se acuerdan. Em, Juan David recibió 2 tiros y ellos vinieron a vivir con nosotros por 2 años y medio. En esos 2 años y medio hicimos reuniones en mi casa con la familia de ella, porque ellos querían venir a estar en donde estaba su hija o su nieta, en el caso que tuviera la relación que tuviera con uno de los visitantes. Entonces, acumulé muchas cosas. Luego nos trasladamos a una casa temporalmente, luego nos fuimos a la casa de San City, pero todavía teníamos espacio, ¿sí? Y aunque ya no tenía a mis hijos en la casa con tantas cosas, disminuimos un poco, pero no mucho. Y ahora que vendimos la casa y nos vinimos para esta, ay Dios mío, ese garaje está lleno de cajas que no he abierto. Entonces, estoy en la tarea de pensar cómo qué voy a hacer. Una de esas cosas es que alguien, no sé quién, se llevarán algunas de las cosas que fueron mis favoritas. Otras, vamos a ver qué hacemos con ellas. Pero de todas maneras, es una bendición uno poder compartir. eh, y pasan los años y uno poder volver a ver lo que uno algún día compartió. Entonces, es algo muy bello uno poder darle a otras personas de lo que Dios le ha dado a uno. Y no tenemos ninguna riqueza en absoluto, pero Dios nos ha permitido bendecir a otras familias porque a nosotros nos han bendecido aquí en Estados Unidos. Por tanto, eh, es una buena ocasión para que reflexionemos en el dar, ¿sí? Y en el ser hospedadoras, en el recibir en nuestra casa a quien venga. Me encanta la actitud de la hermana Celia y de la hermana Marlene, siempre dispuestas a recibir personas en su casa. Entonces, hagamos esto. Y tomemos este tiempo para meditar sobre esta primera parte del libro de cuestión de inversión de este tema. Y hablemos sobre este tema este miércoles, porque es muy hermoso. En la segunda parte habla precisamente del discipulado y como ustedes saben, me encanta discipularme, por eso es que estoy siempre pensando en qué voy a hacer con las mujeres y cómo puede, si alguien me llama y cómo puedo ayudarla y qué consejo le puedo dar. Camina, vamos y visitamos a tal señora. Eh, Le doy gracias al Señor porque me ha dado ese amor de poder compartir lo que otras personas hicieron por mí hace muchísimos años. Por tanto, reflexiona sobre esto y que nos podamos ver y disfrutar este miércoles. Las amo, mis hermanas, y anhelo que em, todo lo que esta mañana compartió el pastor y lo que hemos compartido en nuestros estudios de fruto en la vida de cada una de ustedes.
dé la oportunidad a otras personas a quienes ustedes le hablen, eh, para que ellas conozcan la belleza y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos.